Muy buenas tardes, estamos nuevamente en Conciencia Médica. Soy el doctor Humberto Hernández Rojas de Clínica Maternidad Santa Cecilia. Hoy 22 de abril, 5 de la tarde, desde la torre digital del Diario de Chiapas, desde la hermosa ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas. Hace unos días me llamó la atención la importancia que se le dio el 20 de abril, Día Internacional de la Marihuana, y también se realiza en México, en donde hemos estado en lugares recreativos, como hay en la Ciudad de México, enfrente de la Alameda, Bellas Artes, donde llegan de 4 a 6 los muchachos a expresar su libertad en el uso y expresión de la marihuana. Esto nació el Día Mundial de la Marihuana por unos alumnos de Estados Unidos, de Pensilvania, en 1970, que salían a las 4 de la tarde de clases, por eso se llama, y a las 4:20 se reunían para fumar su marihuana de manera libre y expresar que no era una droga, sino que también se podría utilizar con otros fines de uso especial. Pero también aquí en México, veamos esa imagen, ya también se utilizaba desde 1400 y se producía en forma de cigarrillos que se mandaban para Europa, para Francia principalmente, que se llamaban los cigarrillos de indios, que le curaban el asma, la opresión, el insomnio y el catarro. Actualmente este es un tema que decidimos traerlo con un experto y un asesor en el uso de la cannabis. Para eso está en nuestro programa nuestro queridísimo amigo, el licenciado Ulises Bustillos Ibarra. Bienvenido a su programa. Gracias a usted, Doc, por la invitación. Y aquí estamos con mucho gusto. Nació pues la idea de que el 20 de abril se celebra el Día Internacional de la Marihuana, y decidí hacerte una llamada, decir, oye, puedes ir al programa porque nos urge presentarle el tema y que no vea nada más que es de uso recreativo, ¿no? Sino también medicinal, y sobre todo en el ser humano y en las mascotas. Definitivamente, Doc, acepté con mucho gusto la invitación, ya que pues hemos sabido y hemos entendido también ya con algunos años todos los beneficios que tiene la planta, ¿no? Los estudios principalmente se han hecho en Estados Unidos. En México no se tiene tanta información como se debiera, pero pues la necesidad obligó a varios mexicanos a hacer uso del CBD, que es el uso de la cannabis en forma terapéutica para tratamientos convulsivos, ¿no? Derivado de un problema que tuvo la niña Charlotte en Estados Unidos, con más de 400 episodios convulsivos. Pues fue que acá en México, el caso de la niña Grace, que tenía Lennox-Gastaut y tenía ese problema, pues fue que se gestionó la entrada del CBD a México, ¿no? Sobre todo THC, que lo legalizaran, ¿no? Principalmente jalaron ellos con un amparo. Ellos buscaron un amparo y buscaron la forma de poder introducir ese tratamiento natural para su hija, ¿no? En Ahí México. Fue cuando el Congreso en 2017 le autorizó el uso medicinal. Es correcto. Y el cultivo. Es correcto. Por ciertos permisos que daban, ¿no? Es correcto. En aquel entonces, ¿habían clínicas especializadas para usar la cannabis? En Estados Unidos, sí. En Uruguay ya se tienen también clínicas y se tienen especialistas en uso canábico, y en Colombia también, ¿no? Donde el tema está más libre y está más estudiado todavía que acá en México. Yo me acuerdo que hace muchísimos años compraban el aguardiente, le ponían las hojas de la marihuana y digamos lo ponían a fermentar, ¿no? Es correcto. Para frotarse las rodillas, los tobillos. Con una esponja. Y se ponían en las partes golpeadas o en las partes inflamadas, ¿no? Esa era la manera, se puede decir, más rústica de utilizarlo, ¿no? Con los medios que se tenían a la mano, que era la cannabis de forma natural, haciendo que se soltara todos
las propiedades de la planta en el alcohol, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más atrás, cuando vinieron los españoles, ellos lo traían para hacer las cuerdas de los barcos, que le llamaban el cáñamo. Bueno, hasta la fecha le llamamos cáñamo. Es correcto, ¿no? Pues ahora sí que los nombres, como lo comentábamos hace ratito, pues en Arabia es hashish, en China le llaman ma, en México marihuana, en España le llaman cáñamo, en Inglaterra le llaman hems. Cada país le dio su nombre, ¿no? Diferente. Y pues con el cáñamo, Doc, han hecho un sinfín de cosas. Se utiliza en la industria textil, se utiliza para hacer incluso como láminas en los coches, se utiliza también para la construcción. Y pues el que nos atrae a nosotros, ¿no? El uso medicinal y terapéutico. Pero tiene bastantes aplicaciones la planta. Por ahí había unas revistas, ¿no? Que donde sale, sobre todo unas revistas que son súper especializadas a nivel mundial. Es correcto. La de selecciones. Le comentaba al doctor que las revistas, selecciones, se han dado a la tarea de investigar más sobre el tema. Vemos en la imagen una de las ediciones especiales que sacaron sobre el tema de cannabis, ampliándonos nuestra perspectiva de cómo vemos la planta, todas las propiedades que tiene. Claramente ahí dice que es una opción alternativa para epilepsia, dolor crónico, ansiedad, espasticidad, estrés postraumático y cánceres. La planta por sí sola genera lo que se llama apoptosis, que es el autosuicidio de células cancerígenas, ¿no? En ciertas cantidades y en ciertos tipos de cánceres, okay. ¿no? Vamos a ver una pequeña cápsula que nos prepararon aquí los de Adelante, producción. muchas gracias. Para como una pequeña introducción del tema. El uso del aceite de cannabis, específicamente el compuesto conocido como CBD, se ha consolidado como una alternativa terapéutica en auge. Gracias a su interacción con el sistema nervioso, este componente natural ofrece soluciones para mejorar la calidad de vida tanto de personas como de animales de compañía. El CBD destaca por su capacidad para actuar como un regulador del organismo sin generar efectos psicoactivos. Actúa como un ansiolítico natural, reduciendo los niveles de estrés y ansiedad. Posee propiedades antiinflamatorias, siendo eficaz contra dolores crónicos y artritis, y facilita la regulación del ciclo circadiano para un descanso más profundo. Debido a que perros y gatos comparten un sistema receptor similar al humano, el aceite de cannabis se ha convertido en una herramienta valiosa en la medicina veterinaria, ya que controla fobias provocadas por ruidos fuertes, como la pirotecnia o tormentas, o en caso de viajes. También alivia dolores articulares en mascotas de edad avanzada. Además, ayuda a reducir la frecuencia de convulsiones en casos de epilepsia. El éxito del tratamiento depende de una dosificación precisa y de la calidad del producto. Es fundamental contar con la supervisión de un médico especialista o un veterinario antes de iniciar su administración. Para Diario Media Group, Sandra Diego. Como han visto esa cápsula tan importante que nos acaban de pasar todos los chicos de producción, el tema es importante, beneficios del aceite de cannabis en humanos y mascotas. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre el tema y después dejamos a nuestro invitado que se extienda de la mejor manera y sencilla para explicarlo, ya que él es asesor de productos canábicos. El Día Mundial de la Marihuana, conocido como 420, se celebra cada 20 de abril en México y el mundo. ¿Por qué se le conoce como 420? Porque ya decía que en Estados Unidos los chamacos que salían de clases elegían esa hora, 4:20 de la tarde, después de sus actividades escolares, conmemorando y revive el debate sobre el uso medicinal y recreativo de la marihuana. En México, la marihuana medicinal es legal en México desde el 2017 y regulada desde el 2021, permitiendo el uso, investigación, importación y producción de medicamentos derivados del cannabis mediante receta médica.
COFEPRIS regula los productos y prescripciones enfocándose en enfermedades crónicas, sobre todo en epilepsia, como comentaba nuestro asesor, dolor neuropático y cuidados paliativos. Existen clínicas especializadas en tratamiento con cannabis ofreciendo atención integral. También se usa en veterinaria para nuestras mascotas, que es donde vamos a hablar sobre ese tema. El CBD medicinal, el CBD cannabidiol, no es psicoactivo de la planta cannabis sativa con propiedades medicinales reconocidas como anticonvulsivo, analgésico, ansiolítico y neuroprotector. Su dato importante es que no produce euforia, se maneja en aceite, cápsulas y cremas. Este punto es importantísimo ya que la OMS destaca y considera que no es adictivo como otro derivado que es la THC, que también es un cannabinoide presente en la marihuana, pero es más potente en cuanto a efectos mentales como euforia, que también se utiliza en el área médica, pero en ciertos padecimientos oncológicos, al 1% y bajo prescripción médica. Este tema es importantísimo porque usted no piense y siga pensando y seguirá pensando tal vez que la marihuana es nada más para drogarse y que puede producir una adicción. Precisamente traemos nuestro asesor, el licenciado Ulises Bustillos Ibarra, para hablarnos ampliamente del tema. Tenemos nada más 30 minutos para hablar del tema, así que nos vamos suavecito y sencillo. Perfecto. Pues antes que nada, Doc, lo que comentaba usted, ¿no? El THC. El THC es el psicoactivo que provoca la planta, que tiene la planta. Se tienen identificadas dos tipos de plantas, que es la cannabis sativa y la cannabis índica. La cannabis sativa es la que se utiliza para términos medicinales porque es la que tiene menores índices de THC. La cannabis índica tiene índices de THC muy altos que también funcionan, pero funcionan en pacientes con dolores muy extremos, ¿no? Casi como la morfina, ¿no? Y la cannabis sativa tiene el THC, pero tiene todos los demás más de 140 cannabinoides que interactúan con el cuerpo, ¿no? Estos cannabinoides, como le mencionaba hace rato, están distribuidos como grupos de CB1 y CB2. Los CB1 son los que interactúan. Ahí está una imagen de apoyo. Gracias. Son los que interactúan con nuestro cerebro y con todo nuestro sistema nervioso central, ¿no? Y aparecen en la imagen cómo interactúan esos cannabinoides en el CB1, ¿no? Y en el CB2 interactúa todo lo que tiene que ver con los órganos y con todo nuestro sistema inmune. Entonces, voy a hacer una pequeña interrupción hasta adelante, donde entendí. Dentro de nuestro cuerpo tenemos un sistema cannabinoide. Endocannabinoide. Bueno, es correcto. Está dentro de nosotros. Es correcto. Es ahí la hierba llega, bueno, que sacamos el aceite, el cannabinoide, el CBD, al ingerirlo va a buscar esos receptores. Es correcto. Al llegar a esos receptores empieza a trabajar. Es correcto. ¿No? Dentro de la planta, nosotros vemos la planta y pues tenemos identificada más o menos la forma de la planta, ¿no? Pero los cannabinoides se encuentran dentro de la flor. Dentro de la flor se encuentran los tricomas, así es como se llaman, y dentro de esos tricomas, esas glándulas, están los cannabinoides, los terpenos y los flavonoides. Y dentro de los cannabinoides se encuentran todos esos más de 140 cannabinoides, y cada uno de esos cannabinoides tiene una interacción distinta en el cuerpo, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, porque ahí dice, esa es la forma como los cannabinoides interactúan en el cuerpo como llaves moleculares que regulan las funciones químicas. Ahí nos pone la imagen los receptores
y cómo la suben un poquito, exactamente ahí, y cómo los cannabinoides interactúan con los grupos CB1 y CB2 en todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si la pregunta sería, oye, ¿y qué cannabinoides interactúan con qué parte del cuerpo? Nos vamos en la siguiente imagen, por favor. En el caso lo que estamos viendo aquí es la interacción del grupo CB2, el que interactúa directamente en lo que es el sistema inmune y todos nuestros órganos. En nuestros órganos, ¿cómo funciona? Como lo vemos ahí en la diapositiva, ¿no? En el estómago tiene la función del control del apetito. En músculos es antiinflamatorio, alivia de dolor y la recuperación muscular, ¿no? En el intestino, antiprocinético. En el corazón, en el cerebro, principalmente en el cerebro, tiene funciones importantísimas. Por eso es un tratamiento alternativo muy recomendado para evitar el avance de enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson, que son enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Si vemos la siguiente diapositiva, por favor. Ahí, en esta diapositiva, Doc, estamos viendo cómo cada uno de los cannabinoides, los más de 140 que se extraen de la planta, interactúan con nuestro cuerpo, ¿no? Y no solamente con el ser humano, ¿no? Sino con todos los mamíferos, con todo ser vertebrado. Por eso es de que se puede utilizar pues por supuesto con seres humanos. Los que vemos ahí estamos viendo cinco cannabinoides de los más de 140 que son, ¿no? ¿Por qué ponemos esos 5 o por qué se resaltan esos 5? Porque esos 5 son los más importantes, los que están más presentes en la planta. Pero el más usado es el CBD. Definitivamente el CBD y el THC son los más presentes en la planta. De hecho, en el año de 1964, el químico Rafael Melchula, que fue el precursor y el que más estudió el tema del cannabis, ese fue el primer cannabinoide que aisló, el THC. Posteriormente, ya fue que se aisló el CBD, ¿no? Pero ahí fue donde él también, aparte de que lo aisló, descubrió sus propiedades psicoactivas, ¿no? Ahorita me estoy acordando, ahorita hablando de 1960 y tantos, decían que se reunían, porque por ejemplo iban a casar a unos muchachos, se reunían y fumaban su marihuana para ver si iba a tener éxito ese matrimonio. Okay. ¿Hay diferentes tipos de plantas? Sí, definitivamente, porque sí. Porque eso sí es muy importante, porque yo me acuerdo que tenía un amigo que le decíamos el mamut, por lo de que era marihuana, ¿no? Sí. Él sacaba su hojita, lo quebraba, vendían un papelito especial ahí por el Parque Central de acá de Tuxtla. Le platicó el primo de un amigo. Ajá. Pero le ponía la semillita. Porque decía que entre más semillitas le pusiera... Es correcto. Es que ahí estaba, ahí en la semilla está el cannabinoide psicoactivo que al momento de encenderse se detona. Ajá. Y por eso cuando lo fumamos tenemos el efecto psicoactivo. Y es mucho más rápido. El efecto psicoactivo que se tiene fumado es mucho más rápido que cuando es ingerido vía sublingual, porque se va directo a los pulmones y entonces en un ratito, y entra ya activado al cuerpo, ¿no? Entonces en un ratito lo... Por eso los cigarrillos indígenas que fabricaban acá en México y los mandaban a Europa, curaba la bronquitis, el catarro y todo eso. Bueno, sí. Pero vamos a lo que fumaban los patriarcas sería, ¿no? Uh-huh. Para autorizar la boda de esos dos muchachos y ver si ese matrimonio iba a tener un buen futuro. Ok. Ese es a lo que voy. ¿Cuál es la planta que utilizamos nosotros para producto medicinal y cuál es la otra planta que se utiliza para el uso recreativo? Ahí, Doc, es que cualquiera de las dos que hayan utilizado, tan la sativa o la índica, hubiera tenido el efecto psicoactivo al momento de tener el contacto con la lumbre, ¿no? Pero definitivamente la cannabis índica es muchísimo más fuerte, ¿no? Porque tiene índices de THC más altos. Entonces, ahí sí tendría que saber qué tipo de cannabis fue la que
ellos fumaban, ¿no? Porque están clasificadas como las primeras, las bases, dos tipos, la índica y la sativa. Ajá. Y de esas ya se han desprendido una gran variedad, ¿no? Por las fusiones que han hecho. En el caso de la sativa, la que tiene las propiedades medicinales más altas, como en alguna vez se lo comenté, es la planta hembra, porque aquí hay planta macho y planta hembra también. La planta hembra es la que tiene el mayor número de cannabinoides y es la que tiene mejor efecto medicinal en el ser humano y en todos los seres vertebrados, ¿no? Sí, Doc. Por ejemplo, los chicos que están enfrente de la Alameda y de Bellas Artes, es una hierba común y corriente también. Probablemente sea sativa o sea... La que tengan a la mano. Sí, lo que pasa, Doc, es que Pero ahorita... ellos dicen, esta hierba es mejor que la otra, nada más donde la sienten, la tocan. Es correcto. Pues depende del origen, porque mire, está dentro de la cannabis sativa y índica, ya hicieron una subclasificación en donde las están dividiendo en 5, sin importar si son índicas o son sativas, ¿no? La número 1 es la que tiene índices de THC más altos que CBD, que es la que comúnmente llaman índica. Luego, la 2 es la que tiene los dos, pero el CBD está al nivel del THC. La tercera es donde el CBD está sobre el THC y el THC está casi nulo, ¿no? Nulo. Y las otras 2 es donde prácticamente no hay cannabinoides, el número de cannabinoides es muy bajo. Entonces, todas esas plantas se han ido clasificando. Ahora sí que se va a ver un poco raro, pero es como cuando sacan las razas de los perros, que empiezan a hacer mezclas y empiezan a salir razas nuevas. Aquí, de esas 2 plantas iniciales, han diversificado bastante el número de plantas, ¿no? Hay unas que tienen más, hay otras que tienen Como menos injertos, cannabinoides. digamos. Como injertos, exactamente. Es correcto. Entonces, algunas han salido incluso sin cannabinoides, lo único que traen son terpenos y flavonoides. Los terpenos y flavonoides son los que dan el aroma a la planta. Cuando tú quemas una planta, de hecho el limón tiene flavonoides, tienen terpenos, toda la planta que huela, el mismo jengibre, bueno, no el jengibre también, tienen esos flavonoides, ¿no? Que son lo que le da ese olor característico a las plantas, ¿no? O sea, por ejemplo, pasas por una calle y dices, por acá están fumando marihuana. Inmediatamente se distingue. Ya te vas a hacer cola. El olor es muy distintivo y muy Sí. característico, Doc. Definitivamente. Y pues dentro de los usos y beneficios que tiene, pues lo hemos platicado ya en muchas ocasiones y queremos decirle al público que esto no es un experimento, no es algo que apenas a ver qué pasa, no. Ya hay sustento científico. De hecho, hay una película que todos ustedes pueden ver que se llama El Científico, que habla de toda la trayectoria del señor Rafael Mechula, que es el precursor de todo esto. Los beneficios que aparecen en pantalla son precisamente los derivados de la extracción del CBD de la planta cannabis sativa hembra, que tiene todas esas propiedades que ustedes ven ahí, que no tiene absolutamente nada que ver con el uso lúdico o el uso recreativo que tiene, ¿no? Aquí no estamos hablando de que, oye, si lo tomo me voy a drogar. Definitivamente no. El uso terapéutico de la cannabis no está destinado a uso recreativo, ni a drogarse, ni a crearse un mal hábito, Está ¿no? seleccionado el cannabinoide, ¿no? Es correcto. Ahí estamos hablando de cuando un paciente tiene una patología, hablando de convulsiones, hablando de un Parkinson, hablando de un Alzheimer. El uso de ese extracto de CBD que nosotros le llamamos CBD porque pues es el principal, ¿no? En realidad tiene todos esos cannabinoides, dependiendo del tipo de extracto. En este caso nosotros estamos hablando del full spectrum, que se llama, que es la extracción que tiene todos los cannabinoides. ¿Para qué? Para que todos esos cannabinoides interactúen con el cuerpo, ya sea de una persona o de un perro o de un gato, ¿no? Ahí la explicación que se ve está muy clara. La verdad el tema es muy amplio porque tuviéramos que desglosar
cada uno de los cannabinoides, cómo hacen su función en cada parte del cuerpo, pero pues estamos un poquito también limitados de tiempo, el tema es muy amplio. Te dice ahí claramente cómo el cannabigerol, que es una sustancia secundaria de la planta de cannabis, de los cannabinoides, te dice que es un agente anticancerígeno, antiinflamatorio y alivio de dolor. Hay otros, por ejemplo, como el CBD, que no tiene los mismos efectos que se tienen arriba. Hay variaciones. ¿Por qué? Porque todos van a diferentes receptores del cuerpo, ¿no? Incluso el THC, con todo y su efecto psicoactivo, también es un excelente calmante. Pero es un excelente calmante y se puede utilizar, como le dije hace rato, con pacientes con dolor muy extremo, ¿no? Sí. Ahí sí, pues bueno, dale THC y sí vas a tener una relajación excelente, si no es que no se nos va en el viaje, ¿no? Sí. Pero sí la función del THC es específicamente por eso su para producción, ¿no? Es al 1% que se menciona. Es muy baja, es correcto. Muy baja el porcentaje que le ponen a la tableta o a las gotas. El THC sería muy importante que lo ampliáramos un poquito ahorita que regresamos de este corte. Estamos viendo un tema importantísimo que son los cannabinoides, son derivados de las plantas de marihuana que utilizamos acá, porque aquí en México le llamamos marihuana y en muchos países tienen diferentes nombres, pero estamos hablando sobre todo de las propiedades de algunos cannabinoides que contiene la planta de la marihuana. Pero me llama la atención que le hago la pregunta aquí a nuestro invitado, existen diferentes cannabinoides, pero el que más utilizamos nosotros a nivel México y a nivel mundial, yo me lo imagino también, es el CBD. Pero existen más de 150. O sea, va a llegar un momento en que la producción, por ejemplo, el THC, es el que produce euforia, ¿no? Es el psicoactivo, el THC es el psicoactivo. Sí, es el que sí se prescribe, pero ya bajo receta médica, ¿no? Es correcto. Y es el que decimos, regulado y con dosis bajas al 1%. Se utiliza sobre todo en dolores de cáncer, en convulsiones muy severas. Muy severas. Y en pacientes con SIDA también, es lo que estaba leyendo. Entonces, pero como existen 150 cannabinoides y nuestro cuerpo también tiene un sistema endocannabinoide y produce cannabinoides también. Eso sí no sabía yo, que también lo produce. Sí. Bueno, la pregunta es, va a llegar un momento en que los fabricantes van a decir, bueno, hay 150, lo puedo combinar el CBD, un ejemplo pongamos, el CBD en 50%, 10% del THC, el 5% del DHC, algo así, ¿no? Ajá. ¿Va a llegar un momento que se haga este tipo de producción? Puede darse esa combinación. Esa combinación o esa ya como especialización, ¿no? Sí. De los tipos de cannabinoides. Como le digo, ya en otras partes de América, Colombia, Uruguay, que son los que están más avanzados en el tema por las libertades que han tenido en el uso de la planta, puede suceder eso definitivamente, aunque le comentaba hace rato que al hacer la extracción de los cannabinoides, la extracción se llama full spectrum, que se le llama extracción de espectro completo. Esa extracción lo que crea es un efecto séquito, se le llama. El efecto séquito es que la interacción de los cannabinoides en nuestro cuerpo interactúan más cuando son completos que cuando va un solo cannabinoide aislado. Entonces, a pesar de que sí puede suceder eso, que lo veo complicado, ¿no? Poder separar todos eso yo lo vería como un trabajo casi microscópico. No digo que no pueda suceder, pero definitivamente el espectro completo es el de que precisamente en una de las revistas que mostramos ahorita explicaba que era la mejor manera en que funcionaban los cannabinoides en el cuerpo, ¿no?
Y le mencionaba como ejemplo, se llama efecto séquito, porque es como si estás en el reinado, o hablándolo en temas de aquí de la ciudad, ¿no? No es lo mismo que llegue el presidente municipal solo, a que llegue el presidente municipal, que llegue el gobernador, que lleguen todos sus regidores. El que lleguen todos juntos le da más fuerza a la presencia. Eso es lo que hace el efecto séquito y eso es lo que hacen todos los cannabinoides en conjunto cuando interactúan con el cuerpo, ¿no? Y no solamente con el cuerpo humano, sino también, como le digo, con mascotas, con gatos. Pues tenemos presencia en otros animales también exóticos donde lo hemos trabajado. Entonces, todo ser vertebrado tiene un sistema endocannabinoide y todo ser vertebrado tiene esos receptores en los que los fitocannabinoides de la planta interactúan, ¿no? Nosotros generamos un cannabinoide que se llama anandamida. Ese cannabinoide nuestro cuerpo lo hace de manera natural, pero los fitocannabinoides que genera la planta es precisamente lo que el doctor Mechula descubrió, que esos cannabinoides trabajan, interactúan y regulan funciones de apetito, ansiedad, neuroprotección, dolor y un sinnúmero de funciones de nuestro cuerpo que son las que regula el sistema endocannabinoide. Estoy analizando las palabras y en nuestro cuerpo produce también, ese es lo famoso que decimos, nuestra sensibilidad al dolor, ¿no? Es correcto. El umbral del dolor de Juan Pérez es muy alto y el de Diana López es muy bajo y es muy sensible al dolor. Será nuestro sistema cannabinoide que se está produciendo, nuestro sistema, ¿no? Sí. Sí, doctor. Bueno, sigamos con el tema y a ver qué otras imágenes traemos ahí, pues, sobre todo para la seguir explicando. Este es un tema importantísimo que tenemos que ampliarlo. Ya no pongamos imágenes, mejor lo platiquemos así, nada perfecto, más, ¿no? Doc. Hace unos días llega un pacientito, un familiar, y me dice, oiga, doctor, dice, mi mamá tiene 82 años de edad y tiene cáncer en el hígado. Pero ando buscando unos parches que se utilizan para quitar el dolor y ya no lo consigo. Sí, le digo, existen esos parches, pero no cualquiera te lo va a vender. ¿No? ¿Por qué no utilizas tú el CBD? Si ya me lo ofrecieron, dice, pero no le ha funcionado. Hasta estoy pensando mejor darle su carrujo de marihuana a mi mamá para que lo fume. Y yo me empecé a reír. Puede ser que tenga razón, ¿no? Que se lo des que lo fume. Porque le puede disminuir su dolor. Sí. Y total, ya tiene 80 y tantos años, no le va a producir ninguna adicción. Actualmente también dicen que el fumar la marihuana no produce adicción, ¿no? Pero le digo, bueno, ¿con quién compraste el CBD? Porque depende también los miligramos. Hay las gotas de 200. Los miligramos, la planta donde se extrajo. Exactamente. Sí. Hay goteros, le digo, de 200 miligramos, 400 miligramos, 600, etcétera. Hasta 8,000 miligramos. ¿Cuánto te costó el que compraste? No, dice, lo compré, bueno, no voy a hacer comercial, no. Lo compré en X lugar, dice, me costó 120 pesos. Ya desde el precio, doctor. Exactamente, le digo, desde el precio 120 pesos, tal vez te estén dando de 50 miligramos, o tal vez nada más sea un placebo que no tiene absolutamente nada, y te están vendiendo nada más el aceite y el envase. Tienes que investigar bien cómo lo vas a usar. ¿Qué cantidad vas a usar para que le ayudemos a quitarle el dolor o a disminuirle el dolor a tu mamá? ¿Y qué respaldo, Doc, tiene lo que ella compró? Sí. O sea, no se sabe ni quién lo hizo, ni cómo lo hicieron, ni qué tipo de extracción utilizaron. O sea, es complicado porque la gente dice, no, pues, o sea, puede salirle bueno, pero pues puede también no tener ningún efecto, pues. Porque hay tiendas, hay supers, que están hasta 15, 20 frascos ahí, CBD 2x1, 3x2 o algo así, y 150 pesos. Imagínese, Doc, para sacar
cierta cantidad de CBD, necesitas bastante. Por eso es que pues el precio no es un precio económico. Pues ¿por qué? Porque pues para empezar la planta es cara, es complicado conseguir la planta indicada, y cuando ya la consigues, la extracción, estamos hablando de que, vamos a suponer, para hablarlo en volúmenes, ¿no? De algo así, sacas algo así. Y de ahí sacas los miligramos para hacer los frascos, ¿no? Ya con los procesos que tiene el laboratorio. Entonces, si te lo venden a 120 pesos, pues a lo mejor ni CBD es. No, verdad. Es un placebo nada más. Sí, ¿no? O sea, a lo mejor no es ni siquiera aceitito común y ya. Lo que le dijeron que es. Sí. Y ese es el detalle. Muchas veces, Doc, por ese tipo de situaciones, la gente dice, no, es que no funcionó, es que ya no sirvió. Porque puede pasar eso, o a veces otra cosa que pasa es, lo compran y no lo toman. O lo toman como ellos quieren, o cada que se acuerdan, o no siguen las indicaciones del doctor. Y dígame usted qué medicamento funciona o qué producto funciona si no se sigue lo que el médico les está señalando en su receta, ¿no? Cada cuánto lo deben de tomar, cómo lo deben de tomar. Entonces, es esa falta de seguimiento también. Ese punto es muy importante. Si yo voy a recetar el CBD, debo de saber quién lo está patentizando ese producto, qué respaldos tiene, ¿no? Es correcto. Hacer una investigación si está certificado o no por COFEPRIS. Sí. 1, 2, necesito aprender de cuántos miligramos viene, porque ese es como el paracetamol. Viene de 500, de 650, de 750 y viene de 1 gramo. A ver cuál quieres tomar, ¿no? Dependiendo qué necesidad tienes. Igual me imagino que ha de ser el CBD. Las presentaciones vienen de ¿cuántos miligramos? Las presentaciones que nosotros manejamos, Doc, son de 300 miligramos en goteros de 30 mililitros, de 1000 miligramos igualmente en goteros de 30 mililitros, y tenemos para enfermedades ya más fuertes, crónico-degenerativas, Parkinson, SIDA, Alzheimer y oncológicas, manejamos goteros de 120 mililitros ya en pedidos especiales a la marca, con 2.500, 5.000 y hasta 8.000 miligramos. Dices tú, bueno, ¿y por qué tan fuertes y por qué tanto en volumen? Porque estamos hablando de enfermedades crónico-degenerativas y enfermedades que ocupan tratamientos no de 1 mes, ni de 2, ni de 3, ni de 4. Son tratamientos, tú le das un tratamiento de esos para que lo tomen todo el año. Por ejemplo, un gotero de 8.000 miligramos, una sola gota, es el equivalente a 6 gotitas del gotero de 300, ¿no? ¿Por qué? Porque cada gotita de acá, del de 8.000, son 3.3 miligramos. Y acá una sola gota es 0.5 miligramos. Entonces, ahí es donde tomas menos, tienes un volumen más grande, pero porque tu tratamiento es más largo, ¿no? ¿Qué es lo qué beneficio tienes en una enfermedad crónico-degenerativa? Por ejemplo, en un paciente con Parkinson, que en alguna ocasión hablamos del tema aquí en el programa, le ayudas a disminuir disquinesis, le ayudas a disminuir su espasticidad muscular, que está explicado incluso en las diapositivas cómo el CBD ayuda a disminuir la espasticidad muscular, cómo la relaja. Y en mi caso muy personal, he visto pacientes con Parkinson con crisis convulsivas. Entonces, eso también lo reduces, ¿no? Reduces el tema de las convulsiones que llegan a tener esos episodios en donde la verdad me quedó muy grabado. Esta persona era una mujer joven, pues casi como 30 años más o menos. Ese es importantísimo saber también la edad. No el sexo, no, la edad, sobre todo el avance de la enfermedad. Pero ahorita que regresemos platicamos sobre eso. Sí, mi nombre es Ulises Bustillos y nos encontramos aquí en el programa Conciencia Médica hablando precisamente de los beneficios del uso de la planta de cannabis, dosificaciones, que se utilizan y los efectos que se tienen, ¿no? de la medicación de todo este tipo de productos y en las distintas patologías, ¿no? Le platicaba al doctor Humberto
de algunos casos que tenemos y cómo poco a poco han ido evolucionando. Y me preguntaba usted qué tan adelantada tiene que estar la enfermedad también para ver esos avances, ¿no? En el caso de los pacientes con Parkinson, mencionaba un caso de una persona entre 27 y 30 años que sus avances pues fueron significativos, ya tenía un tiempo con la enfermedad, pero pues definitivamente el paciente lo agradece, ¿no? Estamos hablando de enfermedades que no tienen cura. Un Parkinson es una enfermedad que no tiene cura, entonces el hecho de que tú le des esa calidad de vida al paciente por medio de una terapia alternativa, como que es la terapia de cannabinoides, el aceite del que nosotros trabajamos, pues reduciendo el avance de la enfermedad, pues el paciente lo va a agradecer siempre, doctor, definitivamente. Lo mismo en pacientes oncológicos con tema de dolor, lo mismo en pacientes con Alzheimer, en donde la función neuroprotectora de los cannabinoides pues ayudan a detener el proceso de avance de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, yo tengo algo muy sencillo y a la vez muy complejo. Sufro de insomnio. Ok. ¿No? A las 10 de la noche ya me muero de sueño, pero llego, me acuesto y ya se me quitó el sueño. Tal vez por el tipo de trabajo que tenemos. Pero bueno, me pongo a pensar, bueno, ¿cuántas gotas necesitaría de cuántos miligramos para que yo fuera alejando el insomnio? Porque no me lo va a curar de un día para otro, ¿no? Porque también eso hay que pensar. No, oiga, ya lo llevo tomando 2 días y sigo sin dormir. No, Ok. porque no va a ser un efecto inmediato, o hace un efecto inmediato. La absorción puede tardar entre 30 minutos, 45 minutos, porque algo bien importante, Doc, es que todos los organismos son diferentes, ¿eh? Todos los organismos tenemos receptores distintos, algunos tenemos más, otros tenemos menos. Entonces, lo que a mí me puede hacer en 30 minutos, a lo mejor a usted le va a hacer en 40 o viceversa, ¿no? Hemos visto casos de que el hombrote está de este tamaño, y se toma 2 gotitas y con eso tiene, del de 1000 miligramos. Y llega su esposa, que está así la señora chiquitilla, y se toma 2 y no le hace nada. La señora lo detuvo en 7 gotitas del de 1000 miligramos. Entonces, ¿De 1000 miligramos? De 1000 miligramos. Entonces, me hicieron una broma ahí de que pues, para calmar a las no lo quiero decir, ¿no? Porque luego se puede malinterpretar, pero bueno, el caso es que con la mujer ocuparon algo más fuerte que con el hombre, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, Doc? Que a veces no tiene nada que ver tu tamaño, tu físico o tu género. Sí, muchas veces son tus receptores. O sea, puede ser que ese hombrón tenía más receptores y fue más sensible a la sustancia que la señora, ¿no? Entonces, esas son diferencias muy marcadas, ¿no? En el caso suyo, que usted en el caso que usted está planteando, pues de los más es el que menos, ¿no? Un insomnio pues, puede ser provocado por la misma ansiedad, puede ser provocado por estrés, puede ser provocado por algún dolor articular que no te deje dormir o algún pendiente que traigas, ¿no? Entonces, el CBD es progresivo, o sea, si a la primera lo vas a tomar y vas a tener tu efecto, puede ser en 30 minutos, puede ser en 45, puede ser en 1 hora, pero sí te va a relajar. Entonces, si acostumbras a tomarlo todas las noches, ese efecto poco a poquito va a ser mejor y tu descanso va a ser mejor. ¿En la misma cantidad de gotas? En las mismas cantidades, Doc. Puede empezar con una cantidad y si siente usted que no está teniendo un efecto, lo puede incrementar. Esa es la ventaja de trabajarlo en gotas. Por eso es que en cápsulas no es tan recomendable porque las cápsulas es una dosis única, ¿no? Entonces con las gotas tú lo vas midiendo, tú vas mediando más o menos cuál es la dosis que tú necesitas, ¿no? Incluso lo hemos visto hasta con los animalitos. Está mala la comparación, pero los animalitos también por ser un sistema endocannabinoide, sus dosificaciones siempre varían. O sea, no tiene que ver que si es un chihuahua, que si es un gran danés. Con ciertos medicamentos sí. En el caso del CBD se inicia con una dosis y poco a poco la van subiendo, ¿no?
porque la reacción en el animalito se nota. El perro no te lo puede decir, pero se nota, ¿no?, en su reacción. Ahorita ya hasta premios con CBD se están trabajando, ¿no?, para temas de comportamiento, perros que sean muy bravos, perros que sean muy ansiosos, perros que, por ejemplo, cuando andan tronando cohetes se asustan. Se espantan. Con eso los tienes tranquilitos y es una forma muy sutil de darles el CBD. ¿Cómo se los das? Por medio de un premio. Entonces, o sea, tienes al perro contento y lo tienes tranquilo, ¿no? Son de todas las variantes que puede tener esto. Ajá. Hablando de las presentaciones, tableta, gota, las gotas de aceite son las más importantes. Pero, ¿y las cremas? ¿Qué función tendrían las cremas? ¿En qué utilizaría yo las cremas? Las cremas... Porque también hay cremas faciales, ¿no? Hay cremas faciales, hay cremas corporales, por ejemplo, ¿no? Esto ya lo estamos usando con algunos dermatólogos. Por ejemplo, un caso de psoriasis. Dentro de la gráfica que vimos ahorita, el grupo CB2, ahí aparecen, si me la pudieran proporcionar, se los agradecería mucho, producción. Dentro del CB2, o no se encuentra, ¿verdad? Dentro del CB2 aparecen los órganos y el sistema inmune. Ahí aparece la piel. Y dentro de la piel hay cannabinoides que interactúan y regulan las funciones de la piel. Entonces, al tomar CBD, empiezas a tener mejora en problemas de psoriasis. Eso es tomado y aplicado de manera tópica, con las cremas que nosotros manejamos, que ya traen esos cannabinoides, la mejora es todavía más rápida, ¿no? Porque con uno estás trabajando por dentro y con el otro estás trabajando directo. Le puedo dar las gotas y le puedo dar las cremas. Es correcto, sí, Doc. Porque la psoriasis es muy difícil. Es Sí. más, yo creo que nunca se cura. Sí, pero la controlas, que eso es lo más importante, ¿no? Funciona como un paliativo y ya ve que eso se enciende, ¿no? Es como tiene cierta intensidad, se pone más roja y luego ya disminuye. Es como el tema del diabético, ¿no? El tema del diabético tiene una resequedad en la piel tremenda. ¿Y cómo se recomiendan estas cremas? Pues que a diferencia de cremas comerciales, para no decir marcas comerciales, las cremas que tienen CBD duran en humectación y le ayudan bastante al paciente diabético. O sea, no es de que se la pusieron y al ratito ya está otra vez su piel reseca. No, les dura prácticamente todo el día la elasticidad en su piel y la humectación, ¿no? Aparte de las propiedades que está absorbiendo la piel, ¿no?, por medio de la crema, de las cremas con CBD. Y en la cara, pues, por las mismas, ¿no?, también. Bueno, ya se nos terminó el tiempo y como dice nuestro invitado, hay mucho tema que cortar de la marihuana, del aceite, de la cannabis, de los cannabinoides, del CBD. Pero pues hasta acá llegó nuestro tiempo. Es importantísimo que si usted lo quiere utilizar, no piense que le va a producir alguna adicción. A veces se tiene que utilizar por largos tiempos, por meses y hasta por años, dependiendo la enfermedad, la patología, sobre todo en el sistema oncológico o en el cáncer. Y también la cantidad de miligramos que hay que utilizar. No nada más vaya al súper o vaya a la farmacia X y dígale, véndeme unas gotas de CBD, y que le diga al farmacéutico, dele 10 gotitas nada más y con eso va a ir mejorando poco a poco. No. Tenemos que valorar también la presentación, 200, 300, 600, hasta 1000 miligramos, ¿no? Hay hasta 8000 miligramos. 8000 miligramos. Nosotros manejamos 8000 miligramos en goteros de 120 mililitros, ¿no? Y me gustaría, Doc, si me lo permite, dar una recomendación final. Uno, nosotros por ningún motivo manejamos o recomendamos el uso de la cannabis fumada. No es lo que nosotros procuramos. Nosotros estamos enfocados 100% al tema terapéutico. Por supuesto, se busca ayudar a mucha gente como una opción alternativa. Y la otra es de que se busquen opciones seguras, ¿no?, de productos que digan que son de CBD, pues está bien, hay varias marcas, pero que sea una marca segura, no es lo principal.
que cumpla con los estándares de extracción correctos, ¿no? Sí, Y que porque sean los correctos. si nos vamos al internet, vamos a encontrar un montón. Sí, no hay un montón de marcas, ¿no? Sí, Doc. Bueno, pues ya nos vamos. Conciencia Médica está para servirle. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia y usted haga conciencia. Muchas gracias, mi querido Ulises. Muchas gracias por la estar acá invitación. con nosotros. Y es un gusto estar con usted, Doc. Y nuevamente vamos a volver a tocar el tema otra vez porque nos quedamos cortos. Excelente. El tema vino a raíz de que se celebró el Día Mundial de la Marihuana el 20 de abril. Es correcto. Y por eso sacamos este tema para que usted vea y crea Muchas gracias. que el Gracias, uso producción. de la cannabis es importantísima, no solamente en el ser humano y también en nuestras mascotas. Y se sigue haciendo más investigaciones porque ya se está utilizando en pacientes con SIDA, en pacientes con cáncer muy avanzado, que eso ha ayudado y ha beneficiado a mucho al ser vivo, ya no vamos a hablar al ser humano, ¿no? Pues su servidor está estudiando bastante el tema, cada cosa nueva que va saliendo, cada avance, cada estudio, nos vamos enterando, lo vamos estudiando, tanto en redes como en revistas, y estamos tratando de mantener también a los médicos actualizados en esta información y sobre todo de los nuevos avances que se van teniendo con la planta, que cada vez son más. Sí. Y viene nuestra reflexión. Recuerda, la marihuana ya abrió una puerta de esperanza en la medicina. No solo es adicción, también es curación. Nos vamos y muchas gracias por estar con nosotros, queridísimo amigo. Muchas gracias a usted por la invitación. Y recuerde que a las 7 de la noche, Chiapas al cierre con María Palacios. Muchas gracias.